73. Bien, señores, dentro de los santos que conmemora la Iglesia Católica hoy, hay un personaje que quisiéramos hablar un poquito de él. Y se trata de un sacerdote que murió un 23 de septiembre de 1968. Es un santo moderno. Ese sacerdote de la orden de los franciscanos o capuchinos, como lo conocemos aquí, que visten de marrón, fue un sacerdote nacido en un pequeño pueblo de Italia y murió también en otro pequeño pueblo de Italia. Ese sacerdote tuvo una vida muy especial, por lo que fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Pío de Peltrechina, Francisco, su nombre era Francisco, después le pusieron el Padre Pío. Tiene algunas particularidades que deben de resaltarse en este. Personalmente, tengo mucha curiosidad por este santo, por lo siguiente: es moderno, fue humilde, hizo los 3 votos, pero fue uno de los sacerdotes más atacados por la propia curia romana. Fueron inmisericordes con él. Ese cura hizo un pequeño hospital que se llamaba la Casa de Alivio del Sufrimiento en una población de Italia. Ese hospital lo hizo con ayuda exclusiva de los fieles y logró tanta ayuda que la iglesia le exigió que le entregara los dineros que él recolectaba para otro fondo. Él dijo: no, esto fue donado para el hospital y para el hospital se va a usar. Es un hospital ya enorme. En el discurso de inaugural dijo: aquí se alivia el sufrimiento de las almas y de los cuerpos, y a los médicos que recuerden que ellos, su función es aliviar el dolor. Este centro no es de ustedes, este centro es de los enfermos. Ese sacerdote llegó al extremo de que el Banco Central del Vaticano le pidió el dinero y le cerró, lo sacó a él de la administración del hospital. Una vez fue un cura alemán, jovencito, a visitarlo y fue a saludarlo porque él trabajaba muchas horas en la iglesia y le dijo: ¿de dónde es usted? Dice: yo soy alemán. Dice: usted sabe una cosa, que usted va a ser papa. Dijo: yo creo que ahí usted se va a equivocar. Dice: no, usted va a ser papa, y pronto que va a ser papa. Pero tú sabes una cosa, que yo veo su hábito blanco lleno de sangre. No sé por qué veo eso. Se trataba de Juan Pablo II. Él visualizó el atentado cuando le dieron los tiros. Y ese señor después fue rehabilitado en su cargo de director de ese hospital. Ojalá se pueda publicar la vida de Pío, porque él no la pasó bien con su propia iglesia. Le dieron duro, lo acusaron de todo. Había una muchacha que había perdido su raciocinio. Una muchacha, una loca, esquizofrénica, bipolar. La muchacha iba mucho a la iglesia y en el expediente que le hicieron dijeron que esa era mujer del padre. De todo lo que se puede usar. Bueno, el Banco Central del Vaticano le quitó al hospital, que no es la primera vez que un Banco Central quita un hospital, pero también
Allá también lo quitan. Bueno, hoy es día del Pío de Peltrechina. En el 403 días del gobierno de Danilo Medina. Un saludo a Eufrasia Leiva de Monteplata, que estaba ayer en San Pedro de Macorís en la inauguración de la planta Quisqueya 1 y 2. En los años 50 había un programa de radio de un humorista dominicano que tenía mucho salero, era muy ocurrente. Mucha cultura también. Es muy culto, don Paco Escribano. Y el tema con que abría y cerraba el programa era una canción que decía: mamita, llegó el obispo de Roma. Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona. Resulta que el viernes se publicó la noticia de que la iglesia anglicana tiene ahora una obispa. Se aproxima demasiado a lo de Paquito Escribano. No solo a eso, sino a lo de avispa. Una obispa. Entonces, mamita, llegó la obispa. Qué cosa linda, qué cosa mona. Tenemos una obispa en... Mire, Paco Escribano comentaba muchas cosas que tenía... Sí, tenía... Mucho doble sentido, muchas cosas importantes que él decía. Pero nunca dijo una mala palabra en el aire. Nunca dijo una mala palabra en el aire. Podía decir cualquier cosa, que yo creo, fulano, que pase por donde... Ciprián el que vende China. Bueno, generalmente, cuando recuerdan el periódico El Caribe, aquí se usa recordar las secciones del periódico El Caribe. Dice, ahí aparecían los muñequitos, aparecía la página 2, que era una página roja, ahí aparecían todos los accidentes y todos los crímenes. Y no había horóscopo, sino que había un cuadrito pequeño que se llamaba El Pozo de la Dicha. ¿Tú oyes? Se llamaba El Pozo de la Dicha. Entonces te decía abajo, cuenta las letras de tu nombre y busca la letra que corresponde al nombre tuyo y súmala y verás que aparece una frase. Entonces ahí en esa frase aparecía un pensamiento o una predicción o una recomendación. Era como un horóscopo. Entonces tú contabas, sumabas las letras, llamaba El Pozo de la Dicha. Todos los mensajes eran dichosos. Parece el cuento tú sabes el cuento del italiano con El Pozo de la Dicha. No. El Pozo de la Dicha es que un italiano viene y se casa con una muchacha dominicana. Y le dice el papá, yo quiero que ustedes sean dichosos. Dice el italiano, sí. Dice, mira, lea en El Caribe todos los días El Pozo de la Dicha. Entonces el hombre se casa, se va con la muchacha y regresa y dice, ¿cómo le fue? Dice, bueno, no me fue bien, pero yo leí El Pozo de la Dicha. Dice, ¿de qué? De la Dicha. Italiano. Leyó el Pozo de la Dicha. Ya la gente no se acuerda de Eutrapelia. 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 Era un cuadrito así, pluvioso, ventoso y germinado. Bueno, señores, en este fin de semana nosotros tuvimos, primero en El Cercado, después tuvimos en Dajabón y ayer tuvimos en San Pedro. Queremos hacer un reconocimiento de que el que no oye la revista es porque no puede o no quiere, porque la verdad es que la emisora se escucha en el país entero. Te prende aquí en 107.7 y termina en Dajabón en 107.7.
los comerciantes piden trato igualitario con el Internet. No va a ser posible, porque igualarlo es sencillamente ponerle impuesto al Internet o convertir a los comerciantes en vendedores por Internet. Porque la respuesta que está dando el gobierno es que los comerciantes venden muy caro. No pueden vender barato si tienen tantos gravámenes que no tiene el Internet. El Internet no tiene ningún gravamen. Lo que tiene muchas facilidades, poco empleado y ningún gasto. Y así que no hay nada que hablar. Era un hombre muy tolerado. ¿Quién? Don Paco escribió. Ah, don Paco. Muy tolerado, Sí. en una época muy difícil, Sí. andando por el Trocadero. Usted se recuerda lo que es frente Sí. a donde estaba la Sirena. El Trocadero, Duarte con Mella. El Caribe, la Sirena. Los pueblos de la época. Adiós, señora, le dieron, resaltando Sí. su condición. Y él le respondió. Lo que nunca fue tu madre. Señores, nosotros no nos hemos equivocado cuando señalamos que esta vez, cuando el país votó el 16 de mayo o el 20, no sé cuándo fue las elecciones, no se equivocó eligiendo presidente de la República. Es una de las pocas veces que no nos hemos equivocado. Cada día nos damos cuenta que hay muchos problemas, pero no nos equivocamos votando. Estamos viendo hasta una primera dama más comedida, más reservada. Y los funcionarios, los 10 funcionarios más importantes, le ocurre lo mismo. Yo creo que Los nuevos, ¿no? que el Banco de Reserva debe conseguir una autorización de minerías para explotar los yacimientos de coralina en el extremo más este de la isla. Entre Bayahibe y Capcana hay una punta que quedó en manos del Banco de Reserva, que debe de explotarse como una mina de coralina, de esa piedra que adorna el mar donde no hay playa. Queremos reiterarle nuestra petición a los señores de Indotel. Si tienen un tiempecito, por lo menos Guillén, que es el que ha dado signos de mayor ecuanimidad ahí, que proponga que respeten el Moss Carrier y que los cables pongan los canales UHF en todos los cables del país, que no lo están poniendo. Lo que pasa es que ahí no hay dinero, ellos nada más se ocupan de las cosas que producen dinero. Están sacando canales. Están sacando. Sí, ellos hacen lo que les da la gana, sacan canales, meten canales. Está bien que no lo pongan en el número, porque es muy difícil ponerlo en el mismo número, pero que los pongan. Señores, hay un rum peligroso. Si hace eso, el gobierno se va a equivocar. Los mercados del Distrito Nacional pasarán todos al ayuntamiento. A Roberto Salcedo, por el amor de Dios, que recuerde que él no va a ser síndico toda la vida, que no haga esa operación. El mercado de Villaconsuelo, el mercado de Cristo Rey, el mercado de La Mella y el nuevo mercado de mayoristas, todos pasarían a manos del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Que Dios nos guarde, se va a desnaturalizar la obra y se va a convertir en pero eso es fácil calcularlo. El ayuntamiento no ha podido con lo que tiene bajo su responsabilidad. No, es que política. Ahí Danilo Medina se está manejando con política, no se está manejando con el criterio que siempre lo ha hecho.
si le entrega eso es una decisión política de Danilo para complacer a Roberto. Y resulta que Roberto no va a ser alcalde para siempre, suponiendo que él lo que va a hacer seguro es arrendarlo. Pero de eso hay que esperar más. A las secretarias de las oficinas del Partido de la Liberación Dominicana, que sean un poquito más juiciosas. Ellas son las que están decidiendo la cita de los funcionarios, incluyendo de la prensa. Ellas no son las funcionarias y le están otorgando demasiado poder a ellas. Algunas el poder viene del jefe, otras el poder viene del poder que le da el jefe, que no es lo mismo, ¿eh? Señores, después de haber andado el país por todas partes en 3 o 4 días, quiero hacerle un reconocimiento al gobierno de Leonel Fernández y del PLD. También lleva un pedacito el de Danilo. Señores, no sé si para bien o para mal. No sé si para bien o para mal. Pero el Partido de la Liberación Dominicana le toca el mérito de haber concretizado lo de una o indivisible. En los chequeos que se hacen en la frontera, solamente están chequeando a los dominicanos. Conviven perfectamente con los inmigrantes haitianos. Cruzó la frontera. En el puente, estuve en el puente. El puente no es... Estuve en el puente, en las rayas que divide el Haití de República Dominicana, en el puente de Dajabón. Caminé y me permitieron los organismos de seguridad llegar hasta el puente. ¿Usted quiere pasar? Digo yo, no, porque son las 6 de la tarde. Qué bueno. Vamos a decir algo. Yo sé que aquí hay una asociación de productores de cemento, pero nosotros usamos la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Hoy aparece una página diciendo que el cemento Cibao es un cemento extraordinario. Yo quiero decirle que yo le pruebo a la gente de Cemento Cibao que ellos todavía no han logrado los niveles de Cementos Panam. Los reto a que visitemos las 2 fábricas con técnicos y vean que el cemento que menos impacto ambiental negativo produce es el Cemento Panam, aunque Cemento Cibao ha hecho una inversión para mejorar la contaminación. Hay una noticia de un señor que mataron y dice el jefe de la policía que ese señor había matado 50 personas. Señores, cuando matan una persona sale en primera página, yo no sé, 50 personas. ¿Y a quién mató? Los nombres de esas 50 personas. ¿Y dónde estaba ese señor que pudo haber matado 50 y estaba suelto? Pero es una sumatoria en un tiempo. Eso es como 50, ¿verdad? Pero la vida entera es mucho para matar 50. Él amenazó con dar todos los datos. Le juro que yo lo quisiera ver. Todo eso, todos Sí, los pero datos, 50 todos gente a los mí hay que muertos. explicarme mucho porque una persona es una vida, una persona es una vida. Y si él quiere resolver un problema, que lo resuelva. Resolvió un problema con ese hombre, pero también está diciendo que tiene 50 crímenes resueltos. Tiene 50 crímenes resueltos porque Así, se mató 50. así Ahí está, el más efectivo de los jefes policiales es ese porque más resolvió. Que me dé la lista. ¿Eh? Que me dé la lista. No, a mí no me pongo a ver ni con disparate, ¿no? De que mató, ¿te acuerdas del hombre que mató 34 allá en Santiago? Sí. ¿Cómo era que se llamaba?
Así no se resuelve. Se resolvió 51 casos. Carlos Eber Fournier mató 30 personas y lo mataron comprando piña en Santiago. Pero fue a una emisora y dijo, me van a matar. También lo dijo. Porque yo voy a hablar de la muerte del senador. 50 personas. Señores, vamos a hablar de el Cibao y vamos a hablar de el este. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. El sábado nosotros tuvimos la oportunidad de explicar una situación con 3 productos que anunciamos aquí y queremos repetirlo ahora. Cuando nosotros hablamos de aspirina cardiológica, nosotros advertimos que no se está hablando de un producto panacea, es decir, no es un producto que resuelve todos los problemas del corazón. Les recomendamos a las personas que tengan más de 40 años que visiten su médico, háganse sus análisis sobre las posibilidades de que su sangre sea un poquito más espesa de lo normal y la aspirina le mantiene niveles de coagulación que evitan que usted haga un infarto por taponamiento de las arterias más pequeñas. Eso el miércoles podemos hablarlo más con el gurú para que él se lo explique mejor. Pero para prevenir enfermedades del corazón, algunas enfermedades, una aspirina cardiológica de Ethical le proporciona tranquilidad en la última etapa de su vida, desde un punto de vista, desde el punto de vista de posibilidad de taponamiento de una arteria, no por razones de colesterol, sino por razones de la espesura de su sangre. Otro tema es el tema del cemento. Nosotros nunca hemos dicho aquí que el cemento Panam es el mejor cemento del mundo, ni el que menos y el que no produce contaminación. Todas las fábricas de cemento emiten gases que contaminan. La fábrica de cemento que menos contamina por las instalaciones modernas que tiene y los filtros es Panam en el Batey Gautier de San Pedro de Macorís. Hoy justamente publica Cemento Cibao una página en todos los periódicos anunciando la colocación de filtros para mejorar esa situación. Nosotros le decimos que felicitamos a Cemento Cibao, pero les advertimos que le falta mucho para igualarse con Panam. El otro tema es el tema de los estimulantes sexuales. Vigosex es un producto y los estimulantes sexuales que ayuda la irrigación de las zonas genitales de los hombres, pero también aumenta la circulación en los pequeños vasos capilares, como son el cerebro, el corazón. Por eso fue que se inventó la Viagra, porque cuando descubrieron que la Viagra mejoraba la circulación del corazón, le producía erección a esos hombres. Y pero mire, esto también sirve para eso, sin producir daño. El problema de esos productos es que hay que tener cuidado y no usarlos en exceso. Había un amigo que metió una cantidad de pastillas en una batidora y se bebía un vaso de lechosa lleno de Viagra, hizo un infarto. De manera que hay que tener mucho cuidado. Si viaja al Cibao, párese en Jacaranda. Párese, desayune, almuerce o cene en Jacaranda. El sábado hicimos un recorrido muy interesante. Desayunamos en Jacaranda, invitamos a Domingo, nos fuimos a Montecristi y Domingo certificó como dueño de Jacaranda que el restaurante que está en Montecristi, que se llama Lilo,
es bueno y que sus precios de mariscos son muy buenos. Lo dijo el que sabe, dice, pero mira, qué bueno, qué buena es la comida. Así que si usted logra llegar a Montecristi, porque eso hay que lograrlo, son 3 horas y media de aquí. Usted come en Lilo con unos precios inexplicables, están subsidiados, están subsidiados. Un sitio precioso, una inversión inexplicable, porque yo no sé cómo ese señor se arriesga. Yo creo que la Secretaría de Turismo, ahora que el señor Francisco Javier se está postulando, debería prestarle atención a los restaurantes del interior y darle los incentivos que le da a los hoteles, se lo debe dar a los restaurantes, como Jacaranda, como Lilo, como todos esos restaurantes que reciben turistas y reciben turismo interno aquí. Porque es muy difícil mantener en un pueblo, es más difícil mantener un restaurante de buena calidad en un pueblo con un estándar de calidad que en una zona hotelera. Ojalá el señor Francisco Javier y su jefe de campaña puedan entender eso. A continuación, vamos a dar lectura a la nota de prensa de la planta que fue inaugurada en el día de ayer. Con la presencia del presidente de la República, Danilo Medina, la empresa generadora de electricidad EG Jaina y la empresa Barrick Pueblo Viejo inauguraron el Parque Energético Quisqueya, integrado por 2 plantas, Quisqueya 1 y Quisqueya 2, localizada en el municipio de Quisqueya de San Pedro de Macorís. Esa es la central energética más grande que se ha inaugurado en el país, con una inversión que supera los 29.000 millones de pesos. Cuenta con una capacidad total de 430 megavatios, 215 provenientes de la planta Quisqueya 1 y Barrick de Pueblo Viejo tiene 215 de la Quisqueya 2. Estas plantas operan con 12 motores cada una, dotados desde fábrica de un sistema flexible que puede emplear tanto gas natural como combustibles líquidos de doble propósito, con la facilidad de hacer el cambio de manera instantánea. Además, cada planta posee una turbina a vapor que en un conjunto producirá 30 megavatios sin ningún costo de combustible, usando el calor residual de los motores. Dicha flexibilidad permite que esta central aprovechara eficientemente las fluctuaciones en los precios de los combustibles. Nosotros quisiéramos pedirle al amigo Kelvin, que comience a ponernos el crudo ahí, que queremos comentarle algunas imágenes de la inauguración, que no tienen exactamente que ver con la inauguración. Vamos a ver el principio y vamos a decir que la noticia más importante de ese evento fue el anuncio que hizo Juan Vicini. Parece ser que Juan Vicini y Danilo Medina se han puesto en conexión para resolver el problema energético. El gobierno le va a dar luz verde a la inversión en gas natural y Vicini parece que va a convertir San Pedro de Macorís en la provincia de energía limpia de República Dominicana. Es un propósito que él se puso y parece que está conectado con el presidente, de que sin necesidad de contratos onerosos y cosas de esas que ocurren cuando eso van a los congresos y empiezan los legisladores a querer pedir cosas que encarecen los proyectos, parece que de una manera seria, por primera vez, no se va a politizar y a corromper el sector eléctrico. Es un asunto de un sector privado
con el propio presidente de la República. Eso de que aquí llegó un contrato y que no lo leyeron y que aquí hay gente cobrando todavía de algunas plantas que llegaron en emergencia aquí de doble propósito, eso se acabó. Yo creo que vamos a ver algunas imágenes del evento para irle contando a ustedes por qué decimos eso con tanta vehemencia. Ahí están los principales sectores económicos de aquí de República Dominicana. Asistieron a ese acto inclusive la competencia, los otros generadores que le venden energía a la República, a la Corporación Dominicana de Electricidad. El evento fue en Quisqueya. Ahí está el jefe de Fomper con el presidente de Eje Jaina. Ahí está el senador de la provincia de San Pedro de Macorís con Campos de Moya. Y ese jovencito es medio pariente de nosotros, es casado con una hija de Campos de Moya. Ese es el señor que tuvo la semana pasada aquí, que es el de la Comisión Energética. Y ahí todo el mundo está consciente, es el presidente de Eje Jaina, de lo que está pasando. Juan Vicini hizo una exposición que fue más allá de la inauguración de esa planta. Ellos van a invertir en la provincia de San Pedro de Macorís en energía limpia y a la velocidad que necesita el país. Es decir, que posiblemente antes de terminar Danilo Medina su mandato, posiblemente el país se deje en condiciones de generación suficiente para suplir la corporación. Puede ser que hasta las averías, ese es Gustavo Cisneros, saludando ahí a Juan Vicini, que preparó su discurso ahí mismo, lo improvisó. Ese es el hombre más rico de Venezuela, para el que no lo sabe. Ese es Gustavo Cisneros, que tiene una inversión muy apropiada. Yo creo que Gustavo Cisneros, Juan Vicini, Central Romana y Fran Rainieri deberían hacerse cargo de las tierras de Cap Cana y terminar de desarrollar el polo turístico del este completo. Ahí está el presidente de los empresarios, el señor Díez Cabral. Así es que estamos preparados para una nueva etapa en la energía, en el que no va a haber chanchullo. Deben haber mucha gente por ahí quejándose de la posibilidad de que no hay negocio por abajo. Así es que Fomper es socio de eso, es socio del 49%. ¿Usted me permite? Sí. Por más plantas que siembren, si no hacen un plan de expansión, nunca lograrán satisfacer la demanda. El plan de expansión tiene que contemplar por episodios cuántas plantas y cuántos megavatios hay que hacerlo. Si no, dando saltos como ese, no se va a completar la demanda. Tiene que fijar un plan de expansión ¿Qué es un plan de expansión? Ir expandiendo el sistema de acuerdo a un plan. Lo que pasa es que el plan está hecho, pero no alcanzaba la energía. No está hecho el plan. Es más, sabotearon el plan de expansión. Lo sabotearon. Y mire, la República Dominicana no va a satisfacer la demanda si no se plantean el horizonte de 10.000 megavatios. ¿Y cómo vamos nosotros a presentar 10.000? ¿Para cuándo? ¿Para el año 3.000? Porque aquí lo que se necesita es 3.000 megas. Puede ser. No, eso es base. 3.000 megas, pero tú no puedes base, triplicarlo. Doctor. Eso es base. Y es episódico también.
Cuando usted tenga 3.000 megas, va a necesitar 3.000 más, porque va a aumentar la demanda y se va a expandir la situación. Hay que llegar, poner como meta 10.000 megavatios en la República Dominicana. Bien, señores, eso fue. Ahí está Juan, que hizo su exposición, improvisó eso. Y yo creo que lo de él está muy claro. Es convertir San Pedro en una provincia de energía limpia directamente con el Estado Dominicano. Y yo he insistido en eso porque aquí lo que más ha entorpecido eso son las luchas de intereses. Cuando empiezan a pelearse por plantas y empiezan que carbón, que fuel oil, que energía, hasta nuclear se habla, que yo creo que algún día se hablará de nuclear, porque llegará el punto en que habrá que usarlo otra vez. Pero mira, vamos a saludar la idea, no solamente la inauguración de los 400 megas, sino de la expansión en el este. Vamos a hacer una pausa y hablamos ahora del Cibao. En el día de ayer, como dijimos, estábamos en la inauguración de las plantas Quisqueya 1 y 2. Se nos olvidó decirle que ese es un proyecto mixto, 50-50, en que Barrigol, la energía que va a usar la va a producir ahí en Quisqueya 1 o 2. Y Vicini, con Eje Jaina, pues invirtió la otra mitad. El señor Manuel Rochá es el presidente de Barrigol en República Dominicana. Y a Cisneros lo mencionamos porque estaba presente, es uno de los inversionistas. Gustavo es venezolano, ha hecho inversiones en el este, en todo lo relativo a Ubero Alto hasta Miches, y es el hombre más rico de Venezuela. Él ha convivido con el régimen de Hugo Chávez y los sucesores, aunque quizás no en la medida que él hubiera querido. De modo que Manuel Rocha es el que corta el jamón en Barrigol y Vicini en Eje Jaina, y los dos tienen el 51% de esa inversión, en que el Estado, sin poner un chele, tiene el 49%, porque así dice la ley. De modo que, aclarado el asunto, pasamos a contarles que en el día sábado estuvimos viajando al Cibao. Como decíamos, fuimos a Caranda, como siempre, esa es la primera escala. Ahí, acompañado de Domingo, nos fuimos y saludamos al doctor Ernesto Fadul y Fadul en su hogar de Santiago, donde esperamos se resuelva el problema con los SUET, que todavía tiene problemas. Nos fuimos a Montecristi. Es interesante ver, le decía a Ubencio, cómo en el pasado usted veía en toda la carretera, Laguna Salada, Maizal, Esperanza, hasta llegar a Montecristi, cómo estaba llena la carretera de tanques que llenaban los camiones con agua. Después que se hizo la presa de Monción y el acueducto múltiple de la línea noroeste, pues vimos cómo desaparecieron esas precariedades de agua en forma definitiva. Llegamos a Montecristi, comimos en Lilo, fuimos a La Salina, vimos esa industria de sal marina, y ahí fuimos a Dajabón. Dajabón ya era un poco tarde, fuimos hasta el puente, tuvimos la oportunidad de ver con curiosidad interesante, ver cómo los bautistas bautizan sus feligreses en el río Masacre,
que no se pasa a pie, tenía mucha agua, ¿verdad? Y ellos le ponen una túnica blanca a sus seguidores y los bautizan sumergiéndole la cabeza en el río. Ahí hubo un rito y luego dimos una vuelta en el pueblo. Óigame, Dajabón es la capital de la frontera, como dice Marciano Mateo Espinosa. Dajabón es la capital de la frontera. Marciano nos hizo dar una vuelta. Había una actividad absoluta por todas partes, habían negocios, era sábado en la tarde y había mucha actividad. Yo creo que nosotros debemos de repensar bien los negocios con Haití. Inclusive la misma energía, creo que tarde o temprano, decía Machi, tendremos que vendérsela a Haití, porque en Haití sí no hay signos de electrificación. De ahí fuimos, dejamos a Marciano, porque él es Mateo y es hermano de Sonia, por tanto él no podía ir al acto de Olgo, porque ellos son contrarios políticos, pero vimos con mucha sorpresa y asombro de que ahí está Dajabón, aunque usted no lo crea, debajo de su arco de triunfo. Vimos ahí muchos reformistas que se sintieron mal con la otra campaña, con la de Félix Bautista, y entonces se sienten bien con Olgo. No fue el lanzamiento de la senaduría de Olgo, fue un acto de reconocimiento por lo que él está haciendo, su departamento, con la provincia de Dajabón. De modo que saludamos a toda esa gente. Los chequeos militares bajaron un poquito, pero volvemos y decimos, vimos que chequean más a los dominicanos. Mira a Henry Sarraf. Henry, qué bueno, estaba conmigo ahí, Henry. Estaba más gordo el señor. Sí, estaba también estaba Cacao, que pensaba que iba a venir para acá. Mira el senador de Barahona. Sí, eso está muy bien con su señora esposa. El diputado de Barahona. Mira, Prim Pujals, qué bien. Prim es de Samaná, ¿verdad? Sí. Bueno. Sonia estaba con Leonel en Santiago, hablando de que el voto preferencial es necesario. Pero él no se ocupó de aprobarlo, él aprobó las altas cortes, no aprobó el voto preferencial. Bien, ese fue el acto del pueblo de Dajabón, una parte del pueblo de Dajabón a Olgo. Bien, vamos a una pausa y vamos con nuestro invitado.